Él le dijo que no necesitaba una mujer con barriga. Pero 4 años después, el CEO millonario se paralizó, porque los gemelos a su lado tenían sus ojos azules. Alejandro Costa no alzaba la voz a menudo, lo que hacía que la crueldad de sus palabras resonara aún más fuerte. Salían afiladas, pulidas y definitivas, como solo un hombre acostumbrado al poder podía hablar. «No necesito una mujer con barriga», dijo, apenas levantando la vista del informe en su escritorio. Su tono no era de enfado ni emotivo. Era despectivo, quirúrgico, el equivalente verbal de una puerta azotada en la cara de alguien. Y la peor parte, la que resonaría en la mente de Elena durante años, fue que lo dijo sin dudar, sin culpa, sin siquiera darse cuenta de que acababa de destrozarla. Elena estaba frente a él, sus dedos apretándose alrededor del sobre que había traído. Su pelo rubio estaba recogido en una coleta suelta, sus ojos azules, grandes y vulnerables, mientras las palabras la traspasaban. Había ensayado este momento durante días. Se había dicho a sí misma que él podría estar conmocionado, confundido, tal vez incluso molesto, pero nunca esto. Nunca un cuchillo entregado con tanta calma. Ella quiso hablar, quiso decirle todo lo que había planeado decir, pero su garganta se cerró al instante. Su respiración se aceleró en su pecho, negándose a salir de sus pulmones, y todo lo que pudo hacer fue mirar al hombre que una vez creyó que veía algo especial en ella. Alejandro no se dio cuenta, o fingió no hacerlo. Siguió leyendo, pasando páginas, su expresión aburrida, concentrado en números y ganancias y reuniones que aparentemente importaban mucho más que la mujer temblorosa de pie en su despacho. No preguntó por qué había venido, no se preguntó por qué se veía pálida o nerviosa o herida. Simplemente desestimó su existencia con esa única frase descuidada. El sobre se deslizó ligeramente en su mano. Dentro estaba la ecografía, pequeña, borrosa, prueba innegable de que su vida estaba cambiando para siempre. Había imaginado colocarla sobre su escritorio, imaginado ver el shock extenderse por su rostro, imaginado que tal vez, solo tal vez, debajo de toda su arrogancia, él tenía la capacidad de preocuparse. Pero al mirarlo ahora, la imagen se hizo añicos con el mismo dolor que su esperanza. Ella tragó, forzando a bajar el sabor de la decepción, y susurró, «Vale». Fue la única palabra que pudo pronunciar, e incluso eso se sintió pesado, frágil, como si pudiera desmoronarse. Su voz era apenas audible, pero hizo que Alejandro finalmente levantara la vista. Sus ojos se encontraron durante medio segundo. Los de él eran fríos e irritados, como si ella estuviera retrasando algo importante. Los de ella rebosaban de dolor que él no se molestó en ver. Él parpadeó una vez. ¿Es todo? Elena asintió porque ya no podía confiar en su voz. Apretó el sobre contra su pecho, como si protegiera la pequeña vida dentro de él del hombre frente a ella. Se dio la vuelta, caminando hacia la puerta con pasos cuidadosos, decidida a no derrumbarse delante de él. El aire se sentía denso, demasiado cálido, demasiado pesado. El sonido de su corazón palpitando resonaba en sus oídos, ahogando el lejano clic de los teclados y las conversaciones amortiguadas fuera de su oficina. Cuando salió al pasillo, finalmente respiró. No libremente, sino lo suficiente para seguir moviéndose. Lo suficiente para llegar al ascensor. Lo suficiente para irse antes de que sus lágrimas la traicionaran. Su reflejo en las puertas del ascensor parecía desconocido, pálido, conmocionado, derrotado. Presionó una mano contra su estómago,
la realidad de su situación hundiéndose con aterradora claridad. Esto no era solo desamor. Esto no era solo rechazo. Ahora estaba completamente sola. No volvió a su escritorio. No recogió sus cosas. Salió del edificio al aire frío de la tarde y siguió caminando hasta llegar a su pequeño apartamento. Solo entonces sus fuerzas colapsaron. Se sentó en el suelo, de espaldas a la puerta, las lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. Susurró disculpas al bebé que crecía dentro de ella. Disculpas que no tenía razón para hacer, excepto que sentía que ya había fallado. Pasaron horas antes de que se pusiera de pie de nuevo. Se movió lentamente, empacando una pequeña maleta, eligiendo solo lo que absolutamente necesitaba. No sabía a dónde iría, solo que no podía quedarse aquí, no en esta ciudad, no cerca de él, no donde cada recuerdo le recordaría lo que había esperado y lo que había sido destruido en una sola frase. Al amanecer, se había ido. El apartamento estaba vacío, las llaves dejadas en el mostrador, la ecografía todavía guardada a salvo en su bolso. Abordó un autobús que se dirigía a cualquier lugar menos allí, presionando su frente contra la ventana fría, mientras la ciudad se desvanecía detrás de ella. Alejandro Costa no notó que se había ido, ni ese día, ni esa semana. Pero un día, años después, recordaría esa frase, la que dijo tan casualmente, y lo perseguiría de una manera que nunca esperó. Elena se despertó a la mañana siguiente con una pesadez que parecía fusionarla con el delgado colchón bajo ella. Por un momento, se quedó allí en la gris luz de la mañana, mirando al techo y fingiendo que su vida no había cambiado de la noche a la mañana. Pero en el momento en que se giró de lado, las náuseas la invadieron, agudas y repentinas, forzándola a salir de la cama y entrar al baño, donde se agarró al lavabo y trató de estabilizar su respiración. Su reflejo se veía pálido y exhausto, el más leve indicio de ojeras bajo sus ojos. Se enjuagó la cara con agua fría, esperando que aclarara sus pensamientos, pero nada se llevó el recuerdo de la voz de Alejandro, calmada, despectiva, definitiva. Pasó los siguientes días deambulando por el pequeño pueblo que había elegido casi a ciegas, tomando el primer autobús que viajaba lo suficientemente lejos de la ciudad donde él vivía. El pueblo no era gran cosa, calles tranquilas, edificios bajos, una tienda de comestibles que cerraba antes del atardecer, pero se sentía seguro de una manera que ella necesitaba desesperadamente. La pequeña habitación alquilada que encontró no era glamorosa, pero le dio 4 paredes y una puerta que podía cerrar detrás de ella. Solo eso se sintió como una victoria después de correr durante la noche, con nada más que una maleta y un corazón que no dejaba de doler. Las náuseas no desaparecieron. Mañana tras mañana, apenas llegaba al baño a tiempo, su cuerpo, recordándole la vida que llevaba dentro, una vida a la que no le importaba el desamor o la soledad. Compró una prueba de embarazo para confirmar lo que ya sabía, aunque le temblaban las manos al abrir la caja. Había esperado que ver la verdad con sus propios ojos pudiera traer claridad, pero cuando la prueba parpadeó positivo, una ola de emociones se estrelló contra ella: miedo, asombro, dolor, amor, cada una más fuerte que la anterior. Las semanas siguientes pasaron lenta pero implacablemente. Encontró trabajo a tiempo parcial en la única cafetería, Diner en inglés. Aquí se ajusta a un café y restaurante local del pueblo, limpiando mesas y sirviendo café con una sonrisa forzada. El olor a comida a menudo le provocaba náuseas,
pero se agarraba al mostrador y se esforzaba en cada turno porque no tenía otra opción. Ahorró cada euro, calculando gastos hasta altas horas de la noche, tratando de construir un futuro de la nada. Su ropa se ajustaba más, su cuerpo cambiaba y se sentía alternativamente frágil y feroz, dependiendo de la hora. Nunca contactó a nadie de su antigua vida. Para empezar, no tenía mucha gente, y los pocos que conocía estaban conectados al mundo de Alejandro, un mundo al que se negaba a volver. No quería lástima, no quería consejos, no quería que nadie le dijera que lo necesitaba. Había aprendido dolorosamente que no necesitaba a nadie más que a sí misma y al pequeño latido que escuchó durante su primera cita prenatal, rápido, fuerte, desafiante. La doctora sonrió cálidamente a la pantalla de la ecografía. «Parece un bebé sano», dijo, girando el monitor para que Elena pudiera ver. Pero mientras movía el transductor sobre el estómago de Elena, sus cejas se levantaron. «En realidad», el corazón de Elena dio un fuerte vuelco. «¿Qué?» «Son 2 latidos». Su respiración se cortó. «¿Gemelos?» «¡Gemelos!», confirmó la doctora con un asomo de risa en su voz. «2 pequeños». Elena no supo si llorar o reír, así que hizo ambas cosas. La doctora le entregó pañuelos y esperó pacientemente mientras Elena asimilaba la magnitud de lo que había escuchado. No solo se estaba convirtiendo en madre, se estaba convirtiendo en madre de 2 vidas, 2 pequeños corazones, 2 almas que dependerían enteramente de ella. La espera fue aterradora y milagrosa a la vez. Los meses que siguieron fueron algunos de los más difíciles de su vida. Su cuerpo le dolía constantemente. Su estómago creció más rápido de lo que esperaba, estirando su piel y presionando contra sus costillas. Trabajó hasta que el encargado de la cafetería le insistió amablemente que redujera sus horas, viendo cómo luchaba por mantenerse de pie durante largos periodos. Encontró un trabajo limpiando habitaciones en el pequeño Gran Hotel Ríos Solares al otro lado del pueblo, un trabajo más ligero, horario flexible, una jefa que no hacía preguntas. Asistió sola a todas las citas médicas. Observó cada ecografía, asombrada mientras se formaban pequeños miembros, mientras las espinas se arqueaban, mientras los corazones latían en perfecta armonía. Aprendió sobre nutrición, cuidado de recién nacidos, rutinas de sueño y presupuesto para 2 bebés. Compró ropa de bebé de segunda mano, la lavó con cuidado, la dobló con manos temblorosas y la guardó en una caja de cartón limpia que mantuvo junto a su cama. Hablaba con sus bebés por la noche, sus palmas descansando suavemente sobre su estómago mientras susurraba promesas que pretendía cumplir por el resto de su vida. Nunca pronunció su nombre. Nunca se permitió imaginar lo que podría haber sido. Pero a veces, cuando los bebés pateaban y ella permanecía despierta en la quietud de su habitación, se preguntaba si Alejandro se habría preocupado, aunque fuera un poco, si lo hubiera sabido. Si se habría ablandado al sonido de 2 latidos, si habría puesto una mano en su estómago y sentido asombro en lugar de asco. Pero luego recordaba sus palabras, frías, despectivas, implacables, y las preguntas se disolvían en silencio. Cuando finalmente llegó el día y se puso de parto, estaba aterrorizada. Llamó a un taxi, agarrando su bolso con fuerza, respirando a través de las contracciones mientras el coche rebotaba en los baches. La habitación del hospital era pequeña, pero luminosa. Las enfermeras se movían con amabilidad eficiente, ofreciendo aliento al que ella se aferraba como un salvavidas. Pasaron horas en olas de dolor y agotamiento, pero Elena luchó a través de cada minuto
porque sabía lo que esperaba al otro lado. Cuando Lucas nació, soltó un fuerte y furioso grito que llenó la habitación. Cuando Leia lo siguió minutos después, su primer sonido fue más suave, pero igual de decidido, sus pequeños dedos curvándose instintivamente alrededor de los de Helena. Las lágrimas corrían por su rostro mientras lo sostenía a ambos, abrumada por la profundidad del amor que la invadía. Eran perfectos, de cabello oscuro, ojos azules, pequeños y frágiles e increíblemente fuertes. Le susurró suavemente, su voz temblando de emoción. «Os amaré, os protegeré, os daré todo lo que nunca tuve». Ella no pensó en Alejandro esa noche. Se negó a dejar que él se inmiscuyera en algo tan puro. Se centró en el peso de sus recién nacidos contra su pecho, las pequeñas respiraciones, los dedos pequeños agarrando los suyos. Su vida ya no estaba definida por su rechazo o por la soledad que él dejó atrás. Su vida estaba definida por los dos niños durmiendo contra su corazón. El pasado la había roto, pero el futuro, envuelto en suaves mantas y sostenido en sus brazos temblorosos, le dio una razón para levantarse de nuevo. Alejandro Costa había pasado la mayor parte de su vida adulta esculpiéndose en el tipo de hombre que no podía ser sacudido. Construyó imperios, negoció acuerdos de miles de millones de euros y desestimó personas, empleados, socios, mujeres, sin inmutarse. Pero en los años después de que Helena desapareció, la armadura de la que una vez se enorgulleció comenzó a sofocarlo. Al principio no notó el cambio. Trabajaba las mismas horas implacables, rodeado de asesores que admiraban su ambición y temían su temperamento. Pero en el momento en que regresaba a su ático cada noche, el silencio lo recibía como un castigo que aún no había merecido. Llenó ese silencio con trabajo, con números, con adquisiciones, con cualquier cosa que lo mantuviera alejado de pensar demasiado profundamente. Sus asistentes rotaban cada pocos meses, agotados por sus estándares imposibles. Salía con mujeres de vez en cuando, nunca en serio, eligiendo mujeres que no esperaban nada de él porque él no tenía nada que dar. Las noches se desdibujaron en mañanas, y la única constante en su vida era la molesta sensación de que faltaba algo esencial, algo que había dejado escapar de sus dedos sin darse cuenta de su valor. Fingió que no pensaba en Helena, fingió que ella había sido insignificante, una distracción pasajera, un error que había corregido antes de que le costara algo. Pero la verdad se reveló en momentos más tranquilos, la forma en que se sorprendía buscando su risa en habitaciones llenas de gente, la forma en que miraba a las mujeres rubias demasiado tiempo, la forma en que evitaba ciertas calles porque le recordaban a ella. A veces incluso buscaba su teléfono por la noche, los dedos flotando sobre su antiguo número antes de que se obligara a dejarlo. No tenía derecho a contactarla. Lo había hecho imposible el día que la desestimó con palabras que todavía resonaban en su mente como una maldición. Se dijo a sí mismo que ella había seguido adelante, que probablemente lo había olvidado, que estaba por ahí viviendo una vida tranquila, intocada por el caos que él llevaba consigo. Pero debajo del pulido exterior del CEO, una culpa que no entendía lo incomodaba. Había alejado a muchas personas antes, pero ninguna había dejado una sombra como la de ella. No entendía por qué, no quería entender. Entender requería reconocer que había cometido el mayor error de su vida, sin siquiera darse cuenta. A medida que pasaban los años, su mundo se estrechó. El éxito no le trajo alegría. Las celebraciones se sentían vacías. Incluso las victorias que una vez persiguió tan implacablemente lo dejaban sintiéndose hueco.
Los miembros de su junta directiva notaron el cambio, aunque nunca lo mencionaron en voz alta. Su madre se preocupó, sintiendo la soledad en sus llamadas telefónicas cortantes. Incluso su reflejo en el espejo se veía diferente, más viejo, más cansado alrededor de los ojos, como un hombre luchando contra una batalla invisible que no sabía cómo ganar. Una noche, después de un día de reuniones particularmente agotador, Alejandro se encontró en su oficina mucho después de que todos los demás se hubieran ido. Las luces de la ciudad brillaban fuera de sus ventanales de suelo a techo, pero en lugar de sentirse poderoso, como lo había hecho una vez, se sintió pequeño, insignificante. Se sirvió una bebida, bebiendo sorbos lentos y deliberados mientras miraba el horizonte. No sabía por qué el recuerdo surgió entonces, por qué lo golpeó con tanta fuerza. Pero de repente, vio a Elena de pie en su oficina de nuevo, el sobre en su mano, el temblor de sus dedos, la tranquila devastación en sus ojos. El recuerdo era más nítido de lo que debería haber sido, demasiado detallado, demasiado vívido. Cerró los ojos y por primera vez se preguntó si ella había estado tratando de decirle algo importante ese día, algo que podría haber cambiado todo. Pero él la desestimó antes de que pudiera hablar. La echó sin escuchar, sin saber. Una fría realización se posó sobre él, tan pesada que le cortó la respiración. ¿Y si ella hubiera estado embarazada? ¿Y si la vida que llevaba ese día hubiera sido suya? ¿Y si su crueldad la había obligado a desaparecer, no solo para protegerse a sí misma, sino para proteger a su hijo? Trató de alejar el pensamiento. Trató de racionalizar. Trató de recordarse que Elena era fuerte e independiente, y si hubiera querido que él supiera algo, se lo habría dicho. Pero la verdad era innegable. Nunca le había dado una oportunidad. La había cerrado tan violentamente que habría sido una tonta si se hubiera quedado. A la mañana siguiente le pidió a su asistente que investigara el paradero de Elena. La asistente lo intentó. Buscó registros, se acercó discretamente, revisó los historiales laborales. Pero Elena se había desvanecido sin dejar rastro. Sin dirección de reenvío, sin redes sociales, sin conocidos mutuos dispuestos a hablar. Era como si se hubiera deslizado completamente fuera del mapa. Alejandro fingió que la noticia no le afectaba, pero el hueco dolor en su pecho se hizo más agudo con cada día que pasaba. Algo había estado faltando durante años, y ahora finalmente entendía lo que había perdido. A ella. La había perdido antes de siquiera darse cuenta de que importaba. Los meses se convirtieron en años, y aunque no dejó de buscar, aprendió a vivir con el sordo dolor del fracaso. La frase cruel que le había lanzado, «No necesito una mujer con barriga», se reproducía en su mente por la noche como un castigo que merecía por completo. Sabía que había sido arrogante, ciego, tonto. Y la posibilidad de que ella hubiera estado llevando a su hijo lo perseguía con una crueldad silenciosa e implacable. Nunca imaginó que la volvería a ver. Nunca imaginó que todavía estaba conectada a su mundo. Nunca imaginó que había construido una vida que incluía a 2 niños pequeños que llevaban ecos de su propia cara. Pero el destino fue paciente, y el destino tenía un cruel sentido de la oportunidad. Durante años después de que él la alejó, una visita de rutina a uno de sus hoteles lo llevaría directamente a la verdad que había temido, evitado e, inconscientemente, anhelado. Y nada, absolutamente nada, volvería a ser lo mismo. Alejandro Costa entró en el vestíbulo del Gran Hotel Río Solares
con la misma confianza que llevaba a cada edificio que poseía, pero algo en la atmósfera se sintió diferente en el momento en que cruzó el umbral. Tal vez fue el débil aroma a café recién hecho que flotaba desde la cafetería, o el suave murmullo de los huéspedes charlando cerca de la chimenea. Tal vez fue simplemente que este hotel, escondido en un pueblo tranquilo a horas de la ciudad, se sentía más humano que las imponentes estructuras de lujo que solía ocupar. Aún no sabía que el cambio en el aire era una advertencia, tranquila, sutil, preparándolo para lo que estaba a punto de suceder. Su séquito lo siguió adentro, su asistente, 2 gerentes regionales y un joven empleado nervioso que no dejaba de tropezar con su propio portapapeles. Lanzaron actualizaciones y estadísticas, pero Alejandro apenas escuchó. Su mente estaba en otro lugar. Sus noches habían sido inquietas últimamente, llenas de recuerdos que intentaba enterrar. No entendía por qué lo perseguían con tanta persistencia ahora. No entendía por qué el rostro de Elena, asustado, con el corazón roto, temblando, seguía abriéndose paso en sus pensamientos. Apartó la emoción, enterrándola detrás de la fachada familiar de profesionalismo. Se adentró en el vestíbulo, sus pasos decididos, escaneando el espacio con la precisión calculadora de un hombre al que no se le escapaba nada. Revisó la decoración, la eficiencia del personal, la condición general del espacio, detalles que normalmente diseccionaba sin esfuerzo. Pero hoy su mirada se desvió desenfocada, atraída en cambio hacia una esquina distante donde las risas de los niños resonaban suavemente. 2 pequeñas figuras corrieron a la vista, pequeños pies golpeando la alfombra, risitas ligeras resonando en estallidos despreocupados. Un niño y una niña de unos 4 años, ambos con cabello oscuro y suave que rebotaba con cada paso, ambos con ojos azules brillantes que reflejaban el tono exacto que Alejandro veía en el espejo cada mañana. Se paralizó. Su aliento se quedó atrapado en su garganta. El aire se espesó a su alrededor, presionando contra sus costillas como un vicio. Se quedó mirando, incapaz de apartar la vista. Su mente se apresuró a buscar explicaciones, coincidencia, imaginación, déjà vu, pero ninguna se mantuvo. El parecido era demasiado fuerte, demasiado nítido, demasiado imposible de descartar. El niño se detuvo bruscamente, riendo sin aliento, mientras la niña agarraba su mano y lo tiraba hacia el mostrador de recepción. Eran reflejos perfectos el uno del otro, idénticos en rasgos, excepto por pequeñas diferencias en la expresión. El niño era audaz, curioso, rápido. La niña era más suave, observadora, cautelosa, pero brillante. El pulso de Alejandro martilleó. Dio un paso lento hacia adelante, luego otro, incapaz de controlar la compulsión que lo atraía más cerca. Cada instinto en él gritaba que esto era importante, que esto era algo que necesitaba entender de inmediato. Su asistente todavía estaba hablando a su lado, pero Alejandro no escuchó nada. Levantó una mano para silenciar al hombre sin apartar la vista de la mujer que acababa de aparecer desde el pasillo oeste, sosteniendo una pila de toallas limpias contra su pecho. Llevaba el uniforme azul oscuro del personal de limpieza del hotel, su cabello atado en una coleta suelta que rozaba su hombro. Su rostro se veía más delgado, más cansado, más viejo de una manera que hizo que el pecho de Alejandro se apretara dolorosamente. Pero ella seguía siendo inconfundiblemente Elena, hermosa, suave, fuerte de una manera que él nunca había apreciado antes. Se giró hacia los niños. Su expresión se suavizó instantáneamente mientras corrían hacia ella. El niño saltó a sus brazos,
La niña se apretó contra su costado, y Elena se rió. Un sonido pequeño y exhausto que conllevaba más amor que cualquier cosa que Alejandro le hubiera dado. Dijo algo que él no pudo escuchar, su voz demasiado suave para llevarse por el vestíbulo, y los gemelos asintieron con entusiasmo. Sus ojos se levantaron. Miró por encima de sus cabezas. Y entonces ella lo vio. Las toallas en sus brazos se deslizaron ligeramente. Su rostro se puso blanco, casi translúcido, y se congeló de la forma en que un ciervo se congela momentos antes de huir. Alejandro sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Fue la reacción de alguien que había pasado años tratando de olvidarlo. Alguien que no tenía ningún deseo de volver a verlo. Alguien que sostenía una vida que él nunca había sabido que existía. Él no se movió. Ella no se movió. Los gemelos miraron entre ellos con curiosidad, ajenos al peso del momento. Finalmente, Elena se giró bruscamente, abrazando a los niños y tratando de apresurarlos hacia el pasillo detrás de ella. El pánico se disparó a través de Alejandro. No podía dejar que ella desapareciera de nuevo, no sin saber la verdad, no sin entender. Dio un paso adelante, llamando su nombre. Elena. Su voz no fue cortante esta vez. No fue fría ni despectiva. Estaba tensa, cruda, pesada con emociones que no sabía cómo manejar. Pero Elena se estremeció como si él hubiera gritado. No disminuyó la velocidad. No miró hacia atrás. Alejandro la siguió. «Elena, espera». Sus pasos se aceleraron y por primera vez en años su cuerpo tembló. No de ira o impaciencia, sino de miedo. Miedo real. Se detuvo solo cuando llegó al pasillo del personal. Fuera de la vista de los huéspedes. Fuera de la vista de su equipo. Se dio la vuelta entonces, su espalda presionada contra la pared mientras se posicionaba entre él y los niños, protegiéndolos. No se parecía en nada a la chica que una vez desestimó tan cruelmente. Se parecía a una madre lista para luchar por sus hijos con todo lo que tenía. «No te acerques», dijo, su voz aguda con pánico. Alejandro se paralizó inmediatamente. Sus manos se levantaron ligeramente en señal de rendición. «No voy a hacerte daño». «Ya lo hiciste», susurró ella, y las palabras lo cortaron, más profunda y más nítida que cualquier cosa que hubiera sentido en su vida. Tragó, su garganta apretada. «Esos niños». Su voz se quebró a pesar de su intento de estabilizarla. «Son...» «Sí», dijo Elena antes de que él pudiera terminar. Su voz no flaqueó. «Son tuyos». La verdad lo golpeó como una fuerza de impacto, robándole el aliento y dejándolo inestable. Sintió que sus rodillas se debilitaban. Sus dedos hormigueaban. Por un momento pensó que podría colapsar. Sus hijos. Sus gemelos. Aquí. Vivos. Hermosos. De 4 años. 4 años que se había perdido. 4 años que había tirado a la basura. La emoción surgió violentamente dentro de él. Dolor, alegría, terror, culpa, todo mezclándose de una manera que hizo que su visión se nublara. Se quedó mirando al niño y a la niña, bebiendo cada detalle, dándose cuenta de que lo miraban con curiosidad, no con reconocimiento. Porque él nunca había estado allí, porque nunca lo había sabido, porque había ahuyentado a la única mujer que podría habérselo dicho. Los ojos de Elena se llenaron de una tormenta de ira y algo más profundo, dolor, traición, feroz protección. «No tienes derecho a aparecer ahora y fingir que te importa», dijo en voz baja. «No tienes derecho a reescribir el pasado». Alejandro abrió la boca, pero no salieron palabras. Su garganta ardía. Sus manos temblaban.
Todo en él se hizo añicos mientras estaba allí en el pasillo, cara a cara con las consecuencias de la peor frase que jamás había pronunciado. Le había dicho que no la necesitaba, y ahora se dio cuenta de que no necesitaba nada más en el mundo, ni poder, ni dinero, ni éxito, solo a ellos. Pero Elena no creía eso, todavía no, y él no sabía si alguna vez lo haría. Solo sabía una cosa con absoluta claridad: pasaría el resto de su vida intentándolo. Elena se llevó a los niños lejos de él con pasos cortos y rápidos, como si cualquier segundo extra cerca de él los pusiera en peligro. Alejandro la siguió solo con sus ojos, incapaz de confiar en sí mismo para moverse. Cuando finalmente se detuvo cerca de la sala de descanso del personal, se giró bruscamente e hizo un gesto a los gemelos para que se mantuvieran cerca. Su aliento temblaba mientras lo miraba de nuevo. Realmente lo miraba. Y fue la primera vez que vio lo exhausta que realmente estaba. No solo físicamente, sino del tipo de manera que proviene de años de llevar carga sola. No se atrevió a acercarse. Todo su cuerpo se sentía cableado con una energía temblorosa que no podía controlar. Mantuvo sus manos donde ella pudiera verlas, tratando desesperadamente de no asustarla más de lo que ya lo había hecho. Los gemelos se pararon a su lado, Lucas ligeramente por delante, Leia escondida detrás de la pierna de su madre. Lo miraron con confusión, curiosidad y algo más que él no quería nombrar todavía porque no estaba seguro de merecerlo. Elena tragó con fuerza, su garganta visiblemente apretada. «¿Por qué estás aquí, Alejandro?» «Vine a revisar el hotel», dijo suavemente, aunque las palabras sabían extrañas y sin sentido ahora. «No tenía idea de que trabajabas aquí, no tenía idea de que estabas incluso en esta provincia. Llevo años buscándote». Ella se estremeció ante la palabra «buscando», como si la ofendiera. «No tienes derecho a decir eso. No tienes derecho a afirmar que estabas intentando cuando eres la razón por la que tuve que desaparecer en primer lugar». Él asintió, incapaz de discutir, porque ella tenía razón. Él había sido el que la empujó. Él había sido la razón por la que ella huyó. Y ahora él era el que lidiaba con las consecuencias de su propia arrogancia. «Lo sé», susurró, «pero Elena, por favor, déjame entender, déjame hablar con ellos, déjame estar aquí». Sus ojos brillaron con una mezcla de dolor crudo y feroz protección. «¿Crees que puedes simplemente entrar en sus vidas después de 4 años? ¿Después de lo que me dijiste?», tomó un aliento tembloroso. «No, no creo eso. Sé que no merezco eso. Pero no puedo irme ahora. No después de verlos. No después de verte». Lucas ladeó la cabeza, estudiando a Alejandro con una seriedad reflexiva mucho más allá de su edad. «Mamá, ¿por qué nos está mirando así?» Elena se arrodilló inmediatamente y le acarició la cara, forzando su voz a una suavidad estable para su hijo. «Porque es un desconocido, cariño, y los desconocidos no deberían mirar fijamente». Las palabras picaron, pero Alejandro no protestó. Entendió lo que estaba haciendo, protegiendo a sus hijos al distanciarlos de un hombre que una vez la había lastimado. Leia se asomó por detrás del brazo de Elena, sus pequeños dedos tirando de la manga de su madre. «Mamá tiene los mismos ojos que Lucas». La frase golpeó más fuerte que cualquier cosa que Elena había dicho. Ella se congeló. Lucas parpadeó lentamente, volviéndose hacia Alejandro con renovada curiosidad. «Algo así», dijo inocentemente. «Como el cielo». Alejandro sintió que su aliento se quedaba atrapado en su pecho. Nunca había imaginado que escuchar a sus propios hijos notar su parecido con él podría ser tan exquisitamente hermoso.
Los dedos de Elena se apretaron alrededor del hombro de Lucas. «Los niños lo notan todo», murmuró en voz baja, principalmente para sí misma, como si tratara de recuperar el control de la situación. Él se obligó a hablar suavemente. «Elena, por favor, dame 5 minutos con ellos. Solo 5. Te juro que no cruzaré ningún límite que establezcas». Ella dudó. Su mandíbula se tensó. Sus ojos se movieron de él a los gemelos y viceversa. Estaba pensando, calculando, temiendo, recordando. Y Alejandro vio cada emoción parpadeando en su rostro. Deseó poder borrar el recuerdo de sí mismo en su mente. Deseó poder retroceder y deshacer todo lo que llevó a este momento. Pero la vida no funcionaba así. Sabía que nunca podría deshacer lo que había hecho. Solo podía intentar mostrarle que ya no era el mismo hombre. Finalmente, exhaló temblorosamente. 5 minutos, fuera, donde haya gente alrededor, y no los tocas sin permiso, ni mío ni de ellos. Él asintió inmediatamente, la gratitud surgiendo en su pecho tan rápidamente que casi dolió. «Gracias. No olvidaré esto, Elena». «No me des las gracias», dijo en voz baja. «Esto es por ellos, no por ti». Salieron al jardín detrás del hotel, un espacio tranquilo con bancos de piedra y macizos de flores dispersos. Elena mantuvo a los gemelos cerca, y Alejandro permaneció a varios metros de distancia, temeroso de cruzar cualquier línea invisible. No sabía cómo hablar con los niños, y mucho menos con los suyos. Pero cuando Lucas se acercó a él con una carita determinada, sosteniendo un pequeño camión de juguete en su mano, Alejandro casi perdió el equilibrio por la emoción que lo invadió. «¿Sabes arreglar ruedas?», preguntó Lucas con la seriedad de un niño que espera el mundo. «Se me ha atascado la mente». Alejandro se bajó lentamente, arrodillándose para no alzarse sobre el niño. «Puedo intentarlo», dijo, su voz suave y cuidadosa. «¿Puedo verlo?». Lucas colocó el camión en sus manos sin dudar. Los dedos de Alejandro temblaron ligeramente, pero logró aflojar la pequeña rueda y volver a colocarla en su sitio. Lucas jadeó asombrado, luego estalló en una amplia sonrisa que pareció encender algo latente dentro del pecho de Alejandro. Leia observó, luego se acercó. «¿Sabes hacer trenzas?», preguntó tímidamente. «Mamá dice que mi pelo es resbaladizo». Alejandro parpadeó sorprendido por la pregunta. «Yo no», admitió honestamente. «Pero puedo aprender si quieres». Leia asintió lentamente, pareciendo aprobar. Elena observaba desde la distancia, con los brazos cruzados fuertemente. No interfirió, pero todo su cuerpo estaba tenso, lista para alejar a los niños en el momento en que sintiera algo mal. Sus ojos eran nítidos y cautelosos, pero había algo más escondido profundamente detrás de la ira. Miedo a permitirse confiar en él de nuevo. Los 5 minutos se extendieron a 10, luego a 20. Elena finalmente se acercó, su voz firme. «Ya es suficiente por hoy». Lucas y Leia protestaron, pero ella tomó sus manos suavemente. Alejandro se puso de pie mientras ella se acercaba, su corazón acelerado. Quiso decir algo significativo, algo que le mostrara que ya no era ese hombre frío y descuidado. Pero todo lo que logró fue un tranquilo «Gracias por dejarme conocerlos». Elena no respondió. Simplemente asintió una vez, su expresión indescifrable, y se fue con los gemelos. Alejandro se quedó allí mucho después de que se fueran, sintiendo que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Por primera vez en años, algo dentro de él se abrió, no dolor, sino una determinación desesperada y furiosa. Había perdido 4 años. 4 años que nunca recuperaría. Pero no perdería un quinto. No si le quedaba algo de poder para luchar por ellos.
Elena no tenía la intención de permitir que Alejandro se convirtiera en una presencia frecuente en sus vidas, pero la vida tiene una forma de deslizarse más allá de todas las reglas que intentamos imponerle. Después de su primer encuentro, asumió que él desaparecería de nuevo, que su culpa se desvanecería y volvería a su mundo de oficinas de mármol y ascensores silenciosos y ganancias trimestrales. Pero él no lo hizo. A la mañana siguiente regresó, y la mañana después de eso, y la siguiente, apareció con una paciencia que ella no esperaba, con una firmeza en la que no confiaba, y con una humildad tranquila que no sabía que él era capaz de poseer. Nunca irrumpió, nunca exigió ver a los niños, nunca usó su poder o estatus para intimidarla. En cambio, le enviaba un mensaje de texto con una pregunta sencilla cada vez. ¿Es hoy un buen día para visitar a los gemelos? Si ella decía que no, él no discutía. Si ella decía que sí, aparecía temprano y esperaba afuera hasta que ella estuviera lista. Era extraño, inquietante incluso, verlo tan cuidadoso, tan considerado, tan diferente del hombre que una vez la había desestimado como si no fuera nada. Los gemelos se adaptaron a él rápidamente, mucho más rápido de lo que Elena esperaba. Lucas lo adoró primero. El niño tenía un corazón audaz y valiente, que reconocía la sinceridad más rápido que los adultos. Cada vez que Alejandro entraba al jardín detrás del hotel, Lucas corría hacia él con una emoción que hacía que el estómago de Elena se retorciera. Ella ya no podía negar la verdad. Su hijo veía algo bueno en el hombre al que ella temía. Leia tardó más. Al principio se mantuvo cerca de Elena, observando la forma en que Alejandro se movía, la forma en que hablaba, la forma en que reaccionaba cuando Lucas tiraba de su manga. Era más tranquila, más cautelosa, pero su confianza creció constantemente con cada día que pasaba, hasta que una tarde se acercó a Alejandro por su cuenta, sosteniendo una pequeña flor rosa que había recogido del jardín, y la colocó suavemente en su palma. El momento casi lo destrozó. Elena lo vio en la forma en que se paralizó, en la forma en que las lágrimas se formaron instantáneamente pero no cayeron, en la forma en que tragó con fuerza antes de arrodillarse a su nivel y decir «gracias», con una voz que temblaba ligeramente. Leia sonrió y el corazón de Elena dolió con algo agridulce y aterrador. Día tras día se formó un ritmo frágil. Los gemelos jugaban cerca de la fuente, o perseguían mariposas, o construían pequeñas torres de rocas junto a los bancos. Alejandro se unió a ellos en el suelo sin dudarlo, arruinando pantalones caros sin importarle. Aprendió a arreglar pequeños juguetes, a contar hasta 20 en 3 voces tontas diferentes, a interpretar la expresión de Leia cuando quería que la abrazaran, pero era demasiado tímida para pedirlo. Aprendió qué snacks odiaba Lucas y qué historias hacían que ambos niños estallaran a reír. Los aprendió, realmente los aprendió, de una manera que Elena nunca había imaginado que él querría. Y ella observaba. Al principio no participaba. Se paraba a un lado con los brazos cruzados, monitoreando cada interacción, cada momento, cada sonrisa. Pero a medida que pasaban las semanas, la tensión en sus hombros se aflojó. Se encontró sentada en el banco en lugar de pie. Se encontró respondiendo cuando Alejandro le preguntaba sobre las comidas favoritas o las rutinas a la hora de acostarse de los gemelos. Se encontró sorprendiéndolo mirándola con ojos suaves y complicados que él rápidamente ocultaba cada vez que ella se daba cuenta. Una tarde, después de un turno de trabajo especialmente agotador, Elena llevó a los gemelos al jardín esperando una visita corta. En cambio, llegó para encontrar a Alejandro ya allí, vestido de forma casual por primera vez que ella lo había visto.
Llevaba una camiseta gris desgastada y vaqueros, su cabello oscuro ligeramente revuelto, como si hubiera estado sentado en la hierba por un tiempo. No se veía como un CEO ese día. Se veía como un hombre que pertenecía exactamente donde estaba, esperando a sus hijos. Lucas corrió directamente a sus brazos. Leia lo siguió, más lenta pero sonriendo. Elena los vio reír juntos, su garganta apretándose. Algo profundo dentro de ella se agitó, un miedo mezclado con anhelo, resentimiento mezclado con calidez, cicatrices mezcladas con curación. Caminó hacia ellos lentamente, insegura de por qué sus piernas se sentían temblorosas. Alejandro la miró, protegiendo sus ojos del sol. «Hola», dijo suavemente. «No quería molestarte. Solo quería mostrarme los dibujos que hicieron ayer». «No molestas», dijo en voz baja, sorprendiéndose a sí misma con la honestidad de las palabras. Él se paralizó, solo por un segundo, y algo frágil parpadeó en su rostro. Esperanza, incredulidad, gratitud. Más tarde, cuando los gemelos salieron corriendo para perseguir una mariposa, Alejandro y Elena se sentaron uno al lado del otro en el banco, aunque una distancia educada todavía permanecía entre ellos. El sol de la tarde proyectaba un brillo dorado sobre el jardín. La fuente burbujeaba suavemente. El aire olía a hojas húmedas y tierra cálida. Se sentía pacífico de una manera que Elena no había experimentado en años. «Sé que no me he ganado nada de ti», dijo Alejandro, manteniendo sus ojos en los gemelos. «Ni confianza, ni perdón, ni siquiera este tiempo con ellos. Pero estoy agradecido de que me dejes intentarlo». Elena tragó. Nunca quise criarlo sola. La confesión se le escapó antes de que pudiera retractarse. La cabeza de Alejandro se giró bruscamente hacia ella, su expresión de dolor, arrepentimiento, cruda. «No deberías haber tenido que hacerlo», dijo en voz baja. «Si lo hubiera sabido». Ella negó con la cabeza. No quería saberlo. Él se estremeció. La verdad lo aplastaba cada vez que ella lo decía. Y ella lo sabía. Pero no estaba tratando de herirlo. Simplemente estaba declarando la realidad que él había creado. «No estoy pidiendo nada», dijo Alejandro lentamente. «Todavía no, no de ti. Solo quiero ser alguien con quien puedan contar, alguien que esté allí». «¿Crees que puede ser eso?», preguntó ella suavemente. Él la miró entonces, completa, profundamente, sus ojos azules ardiendo con una sinceridad que ella no esperaba. «Ya lo estoy intentando», susurró. «Y seguiré intentándolo todos los días, mientras me dejes». Ella no respondió de inmediato. Observó a los gemelos, observó su alegría, observó la forma en que Alejandro se iluminaba simplemente estando cerca de ellos. Cuando finalmente habló, su voz era más firme de lo que se sentía. «Les caes bien», dijo. Su aliento se cortó. «Me gusta más de lo que nunca creí posible». «¿Y yo?», preguntó ella antes de poder detenerse. Él se giró hacia ella de nuevo, pero esta vez su mirada se suavizó de una manera que hizo que su corazón se acelerara. Tú eres la persona que desearía haber sido lo suficientemente inteligente como para valorar desde el principio». Su aliento falló, su corazón se apretó, apartó la vista rápidamente, asustada por el peso de esas palabras. Antes de que pudiera responder, Leia corrió al banco y se subió al regazo de Alejandro sin dudarlo. Lucas la siguió, presionándose contra su otro lado. Los gemelos se apoyaron en él, como si siempre lo hubieran conocido, siempre hubieran confiado en él, siempre le hubieran pertenecido. Y Elena lo vio claramente, más claramente
de lo que quería. Alejandro Costa no era el mismo hombre del que había huido. No era el hombre que la desestimó. No era el hombre que se negó a un futuro con ella. Era alguien nuevo, alguien cambiado, alguien que amaba a sus hijos, alguien que todavía podría, peligrosa, imposiblemente, amarla. Y ella no estaba segura de estar lista para esa verdad, pero una cosa era cierta. Ya no lo estaba alejando. Elena había superado muchas noches difíciles en los últimos 4 años, pero ninguna la asustó como esta. Comenzó con algo pequeño, Leia frotándose los ojos más de lo habitual, apoyándose en el costado de Elena con menos energía que su gemelo. Elena asumió que estaba cansada después de un largo día. Pero a la hora de la cena, Leia apartó la comida, sus mejillas enrojecidas, su pequeño cuerpo inestable mientras se arrastraba al regazo de Elena. Cuando Elena le tocó la frente, su corazón dio un vuelco. El calor que irradiaba de la piel de Leia era demasiado fuerte para ser simple fatiga. En una hora, la fiebre subió. La respiración de Leia se aceleró, sus miembros temblando ligeramente mientras se acurrucaba en una bola, gimiendo suavemente. Elena intentó todo lo que sabía: paños fríos, balanceo suave, consuelo susurrado, pero nada ayudó. El pánico se elevó dentro de ella como una marea. Había lidiado con fiebres antes, pero esta se sentía diferente, más peligrosa, como si algo terrible estuviera justo debajo de la superficie. Alcanzó su teléfono con dedos temblorosos, dudó por una fracción de segundo, luego marcó a la única persona que sabía que vendría de inmediato. Alejandro respondió al primer timbrazo. ¿Elena? Su voz estaba alerta, aguda con preocupación incluso antes de que ella hablara. «Es Leia», dijo, su aliento temblando. «Su fiebre no baja. Está temblando y por favor no puedo hacer esto sola». «Voy de camino». No hubo dudas, ni preguntas, ni irritación. Solo un estallido de movimiento en su lado y el sonido de una puerta cerrándose detrás de él. Llegó en 8 minutos. Elena no sabía cómo lo había logrado. Cuando entró en la pequeña sala de estar, descalzo y vistiendo solo pantalones de chándal y una camiseta, no se parecía en nada al pulcro CEO que solía conocer. Su cabello estaba revuelto, su pecho subía y bajaba rápido, sus ojos muy abiertos por el miedo, mientras asimilaba la vista de la niña temblorosa, acurrucada contra Elena. «Déjame verla», dijo en voz baja, arrodillándose junto a ellas. Elena movió a Leia a sus brazos. Su corazón se retorció dolorosamente al ver lo naturalmente que su hija encajaba contra su pecho. Los pequeños dedos de Leia agarraron la tela de su camisa mientras gemía, su rostro presionado contra su hombro. Alejandro tragó con fuerza, acariciando su espalda suavemente con una ternura que Elena nunca había imaginado que poseyera. «Necesitamos llevarla al hospital», dijo, la voz tensa con miedo apenas controlado. Elena asintió, agarrando su bolso, apenas logrando contener las lágrimas. Lucas se aferró a su pierna, asustado, y Alejandro lo levantó sin pensar, murmurando palabras de consuelo mientras se apresuraban al coche. Aseguró a ambos niños con manos temblorosas, mirando a Leia cada pocos segundos como si temiera que pudiera escaparse de él. El viaje fue un borrón de faros acelerados y respiraciones superficiales. Elena se sentó en el asiento trasero con Leia en su regazo, sintiendo el calor que irradiaba de la piel de su hija. Alejandro conducía con ambas manos apretadas en el volante, su mandíbula tan tensa que parecía doloroso. Seguía mirándolos por el espejo retrovisor, sus ojos oscuros de preocupación cada vez que Leia gemía. En el hospital, las enfermeras se apresuraron de inmediato. Alejandro se mantuvo pegado al lado de Elena,
mientras el equipo médico colocaba a Leia en la cama de examen, revisando su temperatura, pulso y respiración. Las manos de Elena temblaban incontrolablemente. Trató de concentrarse en la explicación del médico, pero las palabras se desdibujaron. Alejandro le tocó el hombro ligeramente. «Estoy aquí. No me iré». Ella no supo cuánto necesitaba esas palabras hasta que las escuchó. Se permitió inclinarse hacia él, solo un poco, mientras el médico explicaba el diagnóstico. Una infección viral repentina que causaba una fiebre peligrosamente alta. Le darían a Leia líquidos, reductores de fiebre, y la vigilarían durante la noche. Cuando finalmente se instalaron en una pequeña habitación, Leia yacía acurrucada bajo una manta, conectada a una vía, sus pequeñas respiraciones superficiales pero más estables. Lucas dormía en el regazo de Elena, agotado de llorar. Alejandro se sentó en la silla junto a la cama del hospital, los codos en las rodillas, sus manos cubriendo su rostro por un largo momento. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos estaban rojos y la expresión que llevaba casi la destrozó. «Esto es culpa mía», susurró. Elena se paralizó. «¿Qué? No, Alejandro, es un virus, no». «Me perdí todo», dijo, su voz quebrándose. Todo esto, su nacimiento, su primera palabra, sus primeros pasos, cada momento en que me necesitaba, y ahora estoy aquí para el peor. Elena abrió la boca para protestar, pero el dolor en su expresión la silenció. No se estaba culpando por la enfermedad, se estaba culpando por los años de ausencia que nunca podría deshacer. Miró a Leia con un desamor tan crudo que Elena sintió que sus propias defensas se desmoronaban. «Ella va a estar bien», dijo suavemente colocando una mano en su brazo. «Tú no causaste esto». Él la miró, y su voz se suavizó a algo insoportablemente sincero. «Solo desearía haber estado allí. Por todo. Por ti. Por ellas». El silencio se instaló entre ellos, pero no era el silencio frío de hace años. Era frágil, cálido, temblando con una vulnerabilidad que ninguno de los dos sabía cómo expresar. Pasaron las horas. Elena finalmente se durmió ligeramente, exhausta, con Lucas en sus brazos. Alejandro permaneció despierto toda la noche, sin apartar la vista de Leia ni una sola vez. Observó su pecho subir y bajar, ajustando su manta suavemente, su mano flotando protectoramente. Cuando los primeros rayos suaves del amanecer entraron en la habitación, Leia abrió los ojos, débil, pero despierta. Alejandro se inclinó instantáneamente, su voz tranquila pero desbordante de alivio. «Hola, cariño, ¿nos asustaste?» Leia parpadeó lentamente y susurró. «Papi». La palabra se deslizó de forma natural, inconsciente, sin dudar. Elena se sobresaltó, abriendo los ojos. Miró a su hija, luego a Alejandro, que se paralizó por completo, los labios entreabiertos, el aliento robado. Tragó con fuerza, parpadeando rápidamente mientras la emoción inundaba su rostro. Alcanzó la mano de Leia, apretándola suavemente. «Sí», dijo con una voz que se quebró. «Estoy aquí». Elena sintió que las lágrimas brotaban en sus ojos, no por miedo, sino por algo mucho más profundo. Algo contra lo que había estado luchando durante meses. Algo que ya no tenía fuerzas para negar. Leia volvió a dormirse, su pequeña mano todavía envuelta alrededor de la de Alejandro. Él no la soltó. Y Elena, mirándolo a través de ojos borrosos, supo con dolorosa claridad que el hombre al que temió durante tanto tiempo se había ido. El hombre sentado a su lado ahora, cansado, vulnerable, aterrorizado, devoto, era alguien completamente diferente.
alguien que sus hijos necesitaban, alguien a quien su corazón, a pesar de todo, no estaba seguro de poder resistir más. Elena llevó a Leia a casa 2 días después, exhausta pero aliviada, cargando a su hija como si fuera la cosa más preciosa y frágil del mundo. Alejandro insistió en llevarlas, conduciendo lentamente, revisando los espejos cada pocos segundos, aterrorizado de que el más mínimo bache pudiera molestar a Leia o asustar a Lucas. Cuando llegaron al pequeño apartamento, él cargó las bolsas sin que se lo pidieran y se quedó cerca del umbral como si no estuviera seguro de si era bienvenido a entrar más. Elena notó su vacilación, notó la forma en que su mano temblaba alrededor de la correa de la bolsa de pañales y se sorprendió a sí misma y a él al decir en voz baja: «Puedes pasar, por un rato». Él entró, mirando a su alrededor con una extraña mezcla de curiosidad y culpa. El apartamento era pequeño pero limpio, lleno de dibujos de niños, juguetes que no combinaban y pequeños detalles que hacían un hogar cálido, cosas que Elena había construido por su cuenta, cosas a las que él nunca había contribuido. Lucas inmediatamente agarró la mano de Alejandro y lo tiró hacia la sala de estar, ansioso por mostrarle el fuerte de mantas que él y Leia habían construido la semana anterior. Leia, todavía cansada, se acurrucó en el costado de Elena en el sofá. Alejandro no se sentó de inmediato. Se demoró cerca del sillón, observando a los gemelos acomodarse, observando cada detalle como si estuviera memorizando la habitación, pieza por pieza. Elena le entregó a Leia una taza de agua y le colocó una manta alrededor de las piernas. Cuando finalmente se encontró con los ojos de Alejandro, él ofreció una sonrisa pequeña, casi tímida, algo que ella nunca había visto en su rostro antes. «Deberías descansar», dijo suavemente. Ella se reclinó contra el sofá, apartándose un mechón de pelo de la cara. «No puedo. Todavía no. Mi mente sigue funcionando». Él dudó, luego preguntó: «¿Puedo quedarme? Solo por hoy. No tienes que hablar. Me sentaré aquí y estaré en silencio. Solo quiero ayudar si pasa algo». Elena sintió que algo cálido parpadeaba en su pecho, no del todo confianza, pero algo cercano. «Está bien», dijo. «Quédate». El día pasó tranquilamente. Los gemelos durmieron la siesta. Elena dormitó a intervalos, y Alejandro se sentó en el sillón sin moverse, vigilando a los tres como un guardián silencioso. Cuando Leia gimió en sueños, él fue el primero en levantarse, ajustando su manta con cuidado. Cuando Lucas pidió un snack, Alejandro lo trajo y cortó la fruta en trozos pequeños de la forma en que había visto hacer a Elena. Cada acción fue suave, medida, casi reverente. Al anochecer, el apartamento se sentía extrañamente pacífico. Elena calentó sopa en la estufa, mientras Alejandro ayudaba a Lucas a construir una torre con bloques de madera. Ella los observó, ocasionalmente apartando la mirada cuando la emoción se elevaba demasiado fuerte. Verlo así, un hombre que una vez la desestimó, ahora totalmente devoto, era abrumador de maneras para las que no se había preparado. Después de la cena, Elena salió al pequeño balcón para tomar aire fresco. Apoyó las manos en la barandilla y cerró los ojos, sintiendo la brisa fresca acariciar sus mejillas. No se sorprendió cuando sintió que Alejandro se unía a ella un momento después. Se mantuvo a una distancia respetuosa, apoyado en el lado opuesto de la barandilla. Por un rato, observaron las luces tenues del pueblo debajo, sin hablar. Él rompió el silencio primero. «Elena», dijo en voz baja, «necesito decir algo, y necesito que lo escuches todo». Ella no lo miró. «Adelante, no puedo cambiar el pasado», dijo, su voz tensa por el arrepentimiento.
No puedo deshacer la frase que te lancé. No puedo deshacer los 4 años que me robé a mí mismo y a ellas. Pero quiero pasar el resto de mi vida tratando de compensar incluso una fracción de lo que me perdí. Ella todavía no se giró hacia él, pero sus dedos se apretaron ligeramente en la barandilla. Él continuó, la voz firme pero llena de emoción. Ver a Leia en esa cama de hospital casi me destruye. Me di cuenta de que no tengo miedo de perder dinero o poder o mi carrera. ¡Puah! Tengo miedo de perderte, tengo miedo de perderlas. Tengo miedo porque por primera vez en mi vida algo me importa más que yo mismo. Su aliento falló, apenas audible. Él se giró hacia ella entonces, obligándose a decir verdades que había enterrado durante años. No espero el perdón. No espero confianza de la noche a la mañana. Pero quiero estar aquí, Elena. Todos los días. Todas las mañanas. Todas las noches. Quiero ser el hombre que debía haber sido desde el principio. No por una semana. No por un mes. Para siempre. Ella finalmente se encontró con sus ojos, su expresión conflictiva, herida, pero innegablemente conmovida. Alejandro, tengo miedo, admitió, su voz apenas un susurro. Me heriste tan profundamente, destrozaste todo lo que creía sobre mí misma. Construí esta vida sola, porque tuve que hacerlo. Lo sé, dijo él acercándose, lenta, cautelosamente. Pero no tienes que quedarte sola. La gente no cambia tan fácilmente, dijo ella. Él negó con la cabeza. No cambié fácilmente. Me costó 4 años de vacío darme cuenta de lo que tiré. Y cada día desde que te encontré de nuevo me ha demostrado que no quiero volver a ser quien era. Quiero ser mejor. Por ellas. Y por ti, si me dejas. Sus ojos se suavizaron, llenándose de lágrimas que intentó parpadear. Se secó la mejilla rápidamente, avergonzada. No sé si puedo confiar en ti completamente. Todavía no. Él extendió la mano sin tocarla, pero ofreciendo su mano en el espacio entre ellos. Entonces, empieza con esto. No confíes en el hombre que solía ser. Confía en el hombre que está frente a ti ahora. Confía en el que apareció a medianoche sin zapatos. Confía en el que no ha dormido en 2 días porque vigiló la respiración de nuestra hija. Confía en el que renunciaría a cada trato, cada euro, cada pizca de orgullo, solo para quedarse en este pequeño apartamento, si ahí es donde estás tú. Ella se quedó mirando su mano por un largo momento, demasiado largo, de hecho, y Alejandro sintió que su corazón latía con fuerza, aterrorizado de que ella se diera la vuelta. Pero luego ella colocó su mano en la suya. No firmemente, no completamente, pero lo suficiente. Lo suficiente para dejarlo cerrar sus dedos alrededor de los de ella suavemente, reverentemente. «Puedo darte una oportunidad», susurró. «Una oportunidad. Si la rompes, se acabó para siempre». Un aliento de alivio lo abandonó, tembloroso y genuino. «No la romperé. Lo digo en serio, Alejandro. ¿Yo también?» Él se acercó, sus manos todavía unidas, sus alientos mezclándose en el aire fresco de la noche. Ella no se apartó. En cambio, se inclinó ligeramente, lo suficiente para que él sintiera su calor, lo suficiente para hacer que su corazón se estrellara violentamente en su pecho. Dentro del apartamento, Lucas los llamó, su pequeña voz resonando. Elena soltó una risa suave y cansada. «Deberíamos entrar». Alejandro asintió, pero no soltó su mano hasta que ella la deslizó suavemente. Mientras caminaban de regreso, los gemelos corrieron hacia ellos inmediatamente, envolviendo pequeños brazos alrededor de sus piernas. Elena levantó a Leia y Alejandro levantó a Lucas, sosteniendo al niño con una facilidad que se sentía asombrosamente natural.
Por primera vez parecían una familia, no rota, no accidental.